venir al ensayo. Cambié de madrina. El mensaje llegó a las 10 de la mañana, directo y sin explicaciones. Sostuve el teléfono con manos temblorosas, leyendo las palabras una y otra vez, como si pudieran cambiar de significado. Después de 68 años de vida, creía conocer el dolor en todas sus formas, pero esto era diferente. Era el tipo de traición que llega envuelta en la normalidad de un martes cualquiera. Guardé el teléfono en el bolsillo de mi delantal y me dirigí al armario del pasillo. Allí, detrás de las toallas viejas y las sábanas que ya no usaba, estaba la caja fuerte pequeña donde guardaba lo más importante. Mis dedos marcaron la combinación que llevaba años memorizando, el día del nacimiento de Ivana. Dentro, junto a los documentos y algunas joyas de mi difunta madre, estaban las llaves. 2 llaves doradas que representaban 8 meses de búsqueda, negociaciones tensas con agentes inmobiliarios, y la mitad de mis ahorros de toda una vida. El apartamento de 2 habitaciones en el barrio de Palermo había costado $120,000. Cada dólar había salido de las propinas que guardaba cuando trabajaba limpiando casas, de las horas extras como costurera, de los cumpleaños en los que me regalé silencio en lugar de fiestas. Durante meses recorrí la ciudad buscando el lugar perfecto para mi hija y Carlos. Quería que tuviera buena luz, que estuviera cerca del metro, que tuviera esa cocina amplia que siempre soñó desde pequeña. Me senté en el borde de mi cama, sosteniendo las llaves como si fueran piedras preciosas. La ironía me golpeó con fuerza. Había comprado un hogar para alguien que acababa de echarme del suyo. Ivana había elegido a Fabiana, la madre de Carlos, como su nueva madrina. Fabiana, con sus carteras de marca y sus viajes a Europa, con su casa en el country y sus cenas elegantes donde yo siempre me sentía fuera de lugar. Recordé la primera vez que conocí a Fabiana. Fue hace 2 años, cuando Ivana me llevó a almorzar a su casa. Yo había llevado mi famoso pastel de 3 leches, el mismo que hacía para Ivana desde que era una niña de 5 años. Fabiana lo probó con una sonrisa educada y comentó que ella prefería los postres franceses, más refinados, había dicho. Esa tarde volví a casa sintiéndome pequeña, como si mis 66 años de experiencia no valieran nada frente a su elegancia comprada. Pero yo había criado a Ivana sola. Cuando su padre nos abandonó, ella tenía apenas 3 años. Trabajé en 3 empleos durante años para pagarle la escuela privada, las clases de inglés, las vacaciones que sus amigas tenían. Me levanté a las 5 de la mañana durante décadas para prepararle el desayuno antes de irme a limpiar oficinas. Vendí mi auto para pagarle la universidad, usé ropa de segunda mano para que ella pudiera vestirse a la moda. Cada sacrificio tenía su rostro grabado en mi memoria, cada renuncia llevaba su nombre. El teléfono volvió a sonar. Era otro mensaje de Ivana. Espero que lo entiendas. Fabiana tiene más experiencia organizando eventos. Experiencia organizando eventos. Como si ser madrina fuera un trabajo, como si el amor que le había dado toda mi vida no fuera suficiente credencial. Como si las noches en vela cuando tenía fiebre, las citas con maestros cuando se portaba mal, los abrazos cuando lloraba por su primer amor roto, no contaran como experiencia. Miré las llaves una vez más y recordé el día que firmé los papeles del apartamento. El agente inmobiliario, un joven de traje impecable, me había mirado con sorpresa cuando le dije que pagaría en efectivo. ¿Está segura de que es para su hija?, me preguntó con una sonrisa condescendiente. Las madres como usted suelen comprar algo más modesto. Modesto. Como si mi amor fuera modesto, como si mis sueños para Ivana tuvieran que ser pequeños. Ese apartamento no era modesto. Tenía pisos de madera, ventanas grandes que daban al parque, una terraza donde podrían desayunar los domingos. El baño principal tenía esa ducha con lluvia que Ivana había visto en las revistas y siempre comentaba. La cocina tenía una isla central, perfecta para las cenas que soñaba hacer cuando tuviera su propia familia. Yo había caminado por cada rincón imaginando su felicidad, calculando dónde pondría sus muebles, cómo decoraría cada espacio. Pensé en la cara que pondría Ivana cuando le dijera que tenía una sorpresa para su noche de bodas. Había planeado dárselas durante la cena, después del brindis, cuando todos estuvieran emocionados y felices. Quería ver sus ojos llenarse de lágrimas de alegría. Quería que supiera que, sin importar cuánto costara, yo siempre estaría ahí para ella. Había ensayado el momento 1000 veces. Mi niña, este es tu regalo de bodas. Tu propio hogar para empezar tu nueva vida. Pero ahora, sentada en mi habitación con esas llaves pesándome en las palmas,
Me pregunté si realmente la conocía. La Ivana que yo había criado habría peleado por mí, habría defendido mi lugar en su boda. Esta nueva versión de mi hija, influenciada por el dinero y el estatus de su suegra, era una extraña que llevaba el rostro de mi bebé. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos fluyeran. Ivana a los 8 años, llorando porque las niñas de su clase se burlaban de sus zapatos gastados. Yo trabajé doble turno esa semana para comprarle unos nuevos, zapatos que costaban más que mi salario semanal. Ivana a los 15, avergonzada porque yo llegaba al colegio con mi uniforme de trabajo. Aún así, yo iba a todas sus obras de teatro, a todas sus graduaciones, aplaudiendo desde la última fila para que sus amigas no me vieran. Ivana a los 18, llorando porque no tenía vestido para la graduación. Empeñé las joyas de mi madre para comprarle uno que la hiciera sentir como una princesa. Ivana a los 25, pidiéndome dinero prestado para el depósito de su primer apartamento de soltera. $5,000 que saqué de mis ahorros para el retiro. Nunca me los devolvió, y yo nunca se lo reclamé porque verla independiente valía más que cualquier cantidad. Cada sacrificio había sido una inversión en su felicidad, cada privación mía una oportunidad para ella. Cuando comía arroz con huevo durante semanas para pagarle las clases de piano, cuando usaba zapatos rotos para que ella tuviera los más bonitos de la tienda, cuando trabajé en feriados y navidades para que pudiera viajar con sus amigas del colegio. Todo había valido la pena porque era mi hija, mi razón de existir. Ahora tenía 32 años, un trabajo estable como administradora en una empresa de seguros, y un prometido de buena familia que conducía un auto del año y tenía cuenta en el banco más exclusivo de la ciudad. Ya no me necesitaba, o al menos eso creía. Pero yo seguía ahí, comprando apartamentos en secreto, planeando sorpresas que quizás ya no eran bienvenidas. El teléfono sonó otra vez. Esta vez era una llamada. El nombre de Ivana apareció en la pantalla, pero no contesté. No estaba lista para escuchar su voz, para fingir que entendía su decisión, para actuar como si mi corazón no se hubiera partido en 1000 pedazos. Dejé que sonara hasta que se cortó, y luego llegó un mensaje de voz. Mamá, sé que estás molesta, pero trata de entender. Esta boda es muy importante para Carlos y su familia. Fabiana conoce a todos los proveedores de lujo, tiene contactos que yo necesito. No es personal, es solo que ella pueda hacer que todo salga perfecto. No es personal. 30 años de maternidad reducidos a una decisión que no era personal. El silencio de la casa me envolvió como una manta pesada. Afuera, el mundo seguía su curso normal, los vecinos lavando sus autos, los niños gritando en la plaza de enfrente, el vendedor de pan gritando su mercadería por las calles. La vida continuaba como si mi corazón no se hubiera roto en pedazos esa mañana, como si el sueño de ser la madrina de mi única hija no hubiera muerto con un mensaje de texto frío y calculado. Guardé las llaves de vuelta en la caja fuerte, pero no las escondí detrás de las toallas. Las dejé visibles, recordándome lo que había estado a punto de regalar y lo que ahora tendría que decidir qué hacer. $120,000 esperando una decisión que ya no tenía nada que ver con hacer feliz a Ivana, sino con decidir qué hacer con mi propia vida. El aroma del café recién hecho llenaba mi cocina, como todas las mañanas desde que tengo memoria. Pero hoy el ritual se sentía diferente. Vacío. Preparé una taza extra por costumbre, la que siempre tenía lista para cuando Ivana venía a visitarme los miércoles antes del trabajo. Miré la taza huérfana sobre la mesa y recordé que ya no vendría más. No después de lo que había pasado ayer. Me senté frente a la ventana que daba al pequeño jardín trasero, el mismo lugar donde Ivana había dado sus primeros pasos. Ahí estaba todavía el columpio que le hice cuando cumplió 4 años, oxidado pero firme. Recordé sus risas cada vez que le empujaba más alto, sus gritos de más fuerte, mami, más fuerte, que resonaban por todo el barrio. Los vecinos se asomaban sonriendo, viendo a esa niña de cabello dorado que iluminaba mi mundo gris. En esa época vivíamos con lo mínimo. Su padre, Leandro, se había ido cuando las cuentas empezaron a acumularse y los llantos nocturnos de Ivana le robaban el sueño. No era lo que yo esperaba, me había dicho la mañana que empacó sus 2 maletas. Ser padre es más difícil de lo que pensé. Se fue dejándome con una bebé de 3 años, una renta de $400 mensuales que no podía pagar, y un corazón roto que tardé años en reparar. Pero Ivana no supo de mi dolor. Para ella, yo era una fortaleza inquebrantable que resolvía todo con sonrisas y cuentos antes de dormir.
Trabajaba de día limpiando casas y de noche cosiendo para una fábrica de ropa. Mis dedos sangraban de tanto coser, pero cada puntada era una promesa de que mi hija tendría todo lo que yo no tuve. Recordé el día que cumplió 10 años. Había ahorrado durante meses para comprarle la bicicleta rosa que veía en el escaparate de la juguetería. Costaba $250, una fortuna en ese entonces. Empeñé mi anillo de matrimonio, el único recuerdo valioso que me quedaba de tiempos mejores. Cuando Ivana vio la bicicleta esa mañana, sus ojos se iluminaron como si hubiera visto el cielo abrirse. «Es la más bonita del mundo», gritó, abrazándome con tanta fuerza que casi me quita el aire. Esa tarde salimos al parque para que la estrenara. Otros niños se acercaron admirando su nueva adquisición, y yo me sentí como la madre más rica del mundo. No importaba que mis zapatos tuvieran agujeros o que mi vestido fuera del año anterior. Importaba que mi niña fuera feliz, que se sintiera especial, que supiera que era amada sin límites. Los años pasaron volando entre uniformes escolares caros, útiles de marca, y fiestas de cumpleaños que organizaba vendiendo mis pocas pertenencias. Cuando cumplió 15 años, quiso una fiesta como las que veía en las telenovelas. Gasté $3,000 que no tenía, pidiendo prestado a vecinos y trabajando fines de semana extra. Su vestido era el más hermoso del salón, su torta tenía 3 pisos, y la decoración parecía de cuento de hadas. «Mami, eres la mejor madre del mundo», me había susurrado al oído esa noche, mientras bailábamos su vals. En ese momento sentí que todos los sacrificios habían valido la pena. Mi princesa era feliz, y eso era lo único que importaba. La universidad llegó como un huracán financiero. Ivana quería estudiar administración en la universidad privada más prestigiosa de la ciudad. La matrícula costaba $2,000 por semestre, sin contar libros, transporte y gastos personales. Vendí mi auto y empecé a caminar 2 horas diarias para llegar a mis trabajos. Vendí los muebles antiguos que había heredado de mi madre, piezas que tenían valor sentimental pero que no podía permitirme conservar. Durante esos 5 años de carrera, trabajé hasta 18 horas diarias. Limpiaba oficinas en la madrugada, cosía en las tardes, y cuidaba a ancianos los fines de semana. Mis manos se volvieron ásperas como papel de lija, mi espalda se dobló de tanto cargar peso, y mi rostro envejeció 10 años en 5. Pero cada semestre pagaba puntualmente, cada libro estaba comprado antes de que empezaran las clases. Ivana se graduó con honores. Ese día, viéndola recibir su diploma, lloré de orgullo y agotamiento. Había cumplido mi promesa. Mi hija era una profesional, tenía un futuro asegurado, podría vivir mejor de lo que yo jamás pude. En la foto de graduación, ella sonríe radiante en su toga, y yo estoy detrás, en segundo plano, con mi vestido más viejo pero con el corazón lleno de satisfacción. Después vino su primer trabajo, su primer apartamento de soltera, sus primeras relaciones serias. Yo seguía siendo su apoyo incondicional, la que la consolaba cuando los novios la lastimaban, la que le prestaba dinero cuando el sueldo no la alcanzaba, la que cocinaba su comida favorita cuando se sentía triste. Éramos un equipo, madre e hija contra el mundo. Todo cambió cuando conoció a Carlos hace 3 años. Él venía de una familia acomodada, dueños de una cadena de restaurantes exitosa. Tenía 35 años, auto último modelo, y un departamento en el barrio más exclusivo de la ciudad. Pero lo que más me preocupó desde el principio fue cómo Ivana empezó a cambiar cuando estaba con él. La primera vez que lo trajo a casa, noté cómo miraba mi pequeña sala con disimulado desdén. Mis muebles, que había comprado de segunda mano pero mantenía impecables, de repente me parecieron pobres bajo su mirada evaluadora. Ivana también parecía nerviosa, como si se avergonzara del lugar donde había crecido feliz. «Mamá, ¿no podrías cambiar esas cortinas? Se ven muy viejas», me había susurrado en la cocina mientras preparaba la cena. Era la primera vez que me pedía cambiar algo de mi casa, la primera vez que su amor parecía venir con condiciones. Gasté $200 en cortinas nuevas, dinero que había ahorrado para arreglar la gotera del techo. Pero quería que Ivana se sintiera cómoda trayendo a su novio, quería que estuviera orgullosa de su madre. No sabía que esa sería la primera de muchas pequeñas humillaciones que vendían disfrazadas de mejoras. Cuando conocí a Fabiana, la madre de Carlos, entendí de dónde venía la presión. Era una mujer elegante, de cabello perfectamente peinado y uñas siempre impecables.
Hablaba de sus viajes por Europa como quien habla del clima, mencionaba marcas de ropa que yo no conocía, y tenía esa manera sutil de hacer que una se sintiera inferior sin decir nada directamente ofensivo. «Qué lindos los azulejos de tu cocina», había comentado durante su primera visita, «son muy auténticos». La pausa antes de «auténticos» decía todo lo que necesitaba saber. Mis azulejos, que había puesto con tanto cuidado y orgullo, de repente se veían anticuados bajo su mirada aristocrática. Desde entonces, las visitas de Ivana se volvieron menos frecuentes. Cuando venía, parecía apurada, siempre mirando el reloj, siempre con algún compromiso social que atender. Las conversaciones se volvieron superficiales, como si tuviera miedo de que sus problemas reales contaminaran su nueva vida de lujos. Pero yo seguía siendo su madre. Seguía preocupándome por su felicidad, seguía queriendo darle lo mejor que podía. Por eso, cuando me anunció su compromiso hace 6 meses, decidí hacer el regalo más grande de mi vida, comprarle su propio hogar. El apartamento en Palermo no era solo una inversión inmobiliaria. Era mi manera de demostrarle que, sin importar cuánto dinero tuviera la familia de Carlos, yo también podía darle algo especial. Era mi forma de asegurarme un lugar en su nueva vida, de demostrar que seguía siendo importante para ella. Ahora, con mi café frío entre las manos y las llaves del apartamento guardadas en la caja fuerte, me preguntaba si había malinterpretado todo. Quizás Ivana ya no me necesitaba como madre, sino solo como recuerdo de una época que prefería olvidar. El teléfono sonó a las 3 de la tarde. Era Alma, mi nieta de 25 años, la única que seguía visitándome con la misma frecuencia de siempre. Su voz sonaba preocupada al otro lado de la línea. «Abuela, ¿estás bien? Mamá me contó que no vas a ser la madrina». Alma era hija del hermano mayor de Ivana, mi hijo Mateo, quien había muerto en un accidente 5 años atrás. Desde entonces, ella había llenado el vacío que su pérdida había dejado en mi corazón. «Estoy bien, mi amor», le mentí, tratando de que mi voz sonara firme. «Solo fue una decisión difícil para tu tía». Alma conocía bien a la familia, sabía leer entre líneas mejor que cualquiera. Había crecido viendo las tensiones, los cambios sutiles, las nuevas dinámicas que habían surgido desde que Carlos apareció en nuestras vidas. «¿Puedo ir a verte? Salgo del trabajo en 1 hora». Alma trabajaba como enfermera en el hospital público, había heredado mi sentido del servicio y la compasión. A diferencia de Ivana, nunca se avergonzó de sus orígenes humildes, nunca trató de cambiar quién era para encajar en círculos sociales más altos. 1 hora después tocó mi puerta con su sonrisa cálida y una bolsa de pan dulce de mi panadería favorita. Sus ojos café, tan parecidos a los de su padre, me miraron con esa mezcla de amor y preocupación que solo los hijos y nietos verdaderamente devotos pueden tener. Se sentó conmigo en la cocina, en el mismo lugar donde había pasado tantas tardes de su infancia haciendo tareas mientras yo cocinaba. «Cuéntame qué pasó realmente», me dijo, tomando mis manos entre las suyas. Sus manos eran suaves pero fuertes, manos de trabajadora que no temían ensuciarse. Le conté todo, el mensaje frío, la decisión de Ivana de elegir a Fabiana, la humillación de ser reemplazada como si fuera un objeto que ya no servía. Alma escuchó en silencio, su expresión volviéndose más seria con cada palabra. Cuando terminé, suspiró profundamente. «Abuela, tía Ivana ha cambiado mucho desde que está con Carlos. Ya no es la misma persona que criaste». Tenía razón, pero escucharlo de sus labios hizo que la realidad doliera aún más. «Recuerdo cuando era pequeña», continuó Alma. «Tía Ivana me contaba historias de cómo tú trabajabas día y noche para darle todo. Hablaba de ti como si fueras una heroína. Ahora parece que se avergüenza de esos recuerdos». Sus palabras me partieron el corazón porque eran ciertas. La Ivana que había criado desapareció gradualmente, reemplazada por alguien que veía su pasado como un obstáculo para su futuro. Le serví té y nos quedamos en silencio durante unos minutos, cada una perdida en sus pensamientos. Alma había sido testigo de mi relación con Ivana durante toda su vida. Había visto cómo yo siempre ponía a mi hija primero, cómo cada decisión giraba en torno a su bienestar y felicidad. También había visto cómo Ivana gradualmente había ido distanciándose, especialmente después de conocer a Carlos y su familia. «¿Sabes qué es lo que más me duele?», le dije finalmente. «Que compré algo especial para ella, algo que iba a ser mi regalo de bodas, y ahora ya no sé si debería dárselo». Alma me miró con curiosidad, pero no presioné.
No estaba lista para contarle sobre el apartamento todavía. Abuela, tú has dado toda tu vida por tía Ivana. Has sacrificado todo, tu comodidad, tu dinero, incluso tu propia felicidad. Y ahora te trata como si fueras un estorbo en su nueva vida perfecta. Sus palabras eran duras pero necesarias. Alguien tenía que decirme lo que yo ya sabía, pero no quería aceptar. Me contó entonces algo que no sabía. La semana pasada fui a almorzar con ella y con Carlos. Estaban hablando de la boda, de todos los detalles costosos que Fabiana estaba organizando. Carlos comentó algo sobre mantener cierto nivel en la ceremonia, y tía Ivana asintió como si fuera lo más natural del mundo. Cuando mencioné que esperaba que tú fueras la madrina, el ambiente se puso tenso. ¿Qué dijeron?, pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. Alma dudó un momento antes de continuar. Carlos dijo que su madre tenía mucha experiencia con bodas de alto nivel, que conocía a los mejores proveedores, que tenía contactos importantes. Tía Ivana no lo defendió. Abuela. Solo dijo que entenderías. Entendería. Como si 30 años de maternidad incondicional me hubieran convertido en alguien tan comprensiva que podía aceptar cualquier humillación con una sonrisa. Como si mi amor fuera tan grande que podía absorber cualquier dolor sin quejarme. Pero lo que más me molestó, continuó Alma, fue cuando Carlos sugirió que quizás era mejor así porque tú no encajabas con la estética que querían para la boda. Y tía Ivana no dijo nada. Sus palabras me golpearon como un martillo en el pecho. La estética. Mi apariencia, mi edad, mi origen humilde no encajaban con la imagen perfecta que querían proyectar. He estado pensando en esto toda la semana, dijo Alma, y creo que tía Ivana se olvidó de dónde viene. Se olvidó de todas las veces que llegaste al colegio con tu uniforme de trabajo, porque era la única manera de estar en sus obras de teatro. Se olvidó de cómo vendiste tu auto para pagarle la universidad. Se olvidó de que eres la única razón por la cual ella puede permitirse una boda elegante hoy. Tenía razón en todo. Ivana había construido su nueva identidad sobre los cimientos de mis sacrificios, pero ahora pretendía que esos cimientos no existían. Era como si quisiera reescribir su historia, eliminando las partes que no se veían lo suficientemente sofisticadas para su nueva vida. ¿Qué vas a hacer, abuela?, me preguntó Alma. Era una pregunta simple, pero la respuesta era compleja. Durante toda mi vida había vivido para Ivana. Mis decisiones siempre habían sido motivadas por su bienestar. Pero ahora, por primera vez, tenía que pensar en mí misma. No lo sé todavía, le respondí honestamente. Pero sé que algo tiene que cambiar. Alma asintió, entendiendo que había llegado a un punto de quiebre en mi relación con su tía. Me abrazó fuerte antes de irse, prometiendo volver al día siguiente. Esa noche, después de que Alma se fue, me senté en mi sala y miré las fotos que tenía sobre la mesa. Había una de Ivana en su graduación universitaria, otra de su primer día de trabajo, varias de cumpleaños y celebraciones familiares. En todas las fotos yo estaba ahí, sonriente y orgullosa, como una sombra constante en su vida. Pero ahora me preguntaba si Ivana veía esas fotos de la misma manera. ¿Veía a una madre amorosa que había hecho todo por ella? ¿O veía un recordatorio incómodo de una época que prefería olvidar? ¿Las guardaba por amor o por obligación? Tomé mi teléfono y casi marqué su número varias veces, pero siempre me detenía antes del último dígito. ¿Qué le diría? ¿Que estaba herida? ¿Que no entendía su decisión? ¿Que había gastado mis ahorros en un apartamento que planeaba regalarle? Todas esas conversaciones terminaban en mi mente con más dolor y humillación. Decidí que era hora de ser honesta conmigo misma. Ivana había tomado su decisión, y esa decisión me decía todo lo que necesitaba saber sobre el lugar que ocupaba en su nueva vida. Ya no era la madre indispensable, la confidente, la persona más importante en su mundo. Era solo un recuerdo del pasado que interfería con su futuro perfecto. Las llaves del apartamento pesaban en mi mente como una responsabilidad enorme. $120,000 esperando una decisión. Era más dinero del que había tenido jamás junto, era mi seguridad para la vejez, era el resultado de décadas de trabajo y privaciones. Y lo había gastado pensando en hacer feliz a alguien que aparentemente ya no me valoraba. Me fui a dormir esa noche con una mezcla extraña de dolor y claridad. El dolor era obvio, era la herida abierta de la traición. Pero la claridad era nueva. Por primera vez en 30 años, tenía que tomar decisiones pensando en mí misma, no en Ivana.
Era aterrador y liberador al mismo tiempo. El viernes por la mañana decidí hacer algo que no había hecho en años. Ir al banco sola, sin prisa, sin una lista de cuentas que pagar o transferencias que hacer para Ivana. Me vestí con mi mejor conjunto, el mismo que había usado para la graduación universitaria de mi hija, y caminé las 6 cuadras hasta la sucursal donde tenía mi cuenta desde hacía más de 20 años. El gerente, el señor Martínez, me conocía bien. Había procesado todos mis préstamos para los estudios de Ivana, había visto pasar por mi cuenta cada centavo que ganaba y gastaba. Me recibió con su sonrisa profesional, pero noté que me miraba con curiosidad. Era raro que yo pidiera una cita sin una emergencia económica de por medio. Señora Rosales, ¿en qué puedo ayudarla hoy? Su oficina olía a café y papel nuevo, tenía fotografías de su familia en el escritorio y diplomas enmarcados en las paredes. Durante años había envidiado su estabilidad, su capacidad de planificar a futuro sin vivir de emergencia en emergencia. Quiero revisar todas mis cuentas, le dije con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. Quiero saber exactamente cuánto dinero tengo, cuáles son mis opciones de inversión, y qué puedo hacer con una propiedad que acabo de comprar. Sus cejas se alzaron ligeramente. Era la primera vez que yo hablaba de invertir dinero en lugar de gastarlo en emergencias familiares. Abrió mi expediente en su computadora y comenzó a leer números que yo conocía de memoria, pero que nunca había analizado desde una perspectiva de futuro personal. Mi cuenta de ahorros tenía $8,500, lo que quedaba después de la compra del apartamento. Mi cuenta corriente tenía $1,200. Tenía un certificado de depósito por $5,000 que maduraba en 6 meses, dinero que había ahorrado originalmente para ayudar a Ivana con los gastos de la boda. El apartamento en Palermo, continuó, revisando los documentos que había llevado, está valuado actualmente en $130,000. Ha sido una excelente inversión, señora Rosales. El mercado inmobiliario en esa zona ha crecido un 8% en los últimos 6 meses. Una excelente inversión. Las palabras sonaban extrañas aplicadas a algo que yo había comprado por amor, no por ganancia. ¿Qué opciones tengo con esa propiedad?, le pregunté. El señor Martínez se animó, claramente entusiasmado de hablar de inversiones en lugar de préstamos de emergencia. Bueno, puede rentarla. En esa zona, un apartamento de esas características se alquila por unos $1,200 mensuales. Eso le daría un ingreso pasivo considerable. $1,200 mensuales. Era más de lo que yo había ganado en mis mejores meses trabajando 3 empleos. La ironía era dolorosa. El apartamento que había comprado para regalar podía darme la seguridad económica que nunca había tenido. También puede venderla, continuó. El mercado está muy activo. Probablemente podría obtener entre $130,000 y $140,000, considerando las mejoras que ha tenido el barrio. Vender significaría recuperar mi inversión más una ganancia, tener un colchón económico para mi vejez que nunca había soñado posible. ¿Y si la doy como regalo?, pregunté, aunque la pregunta me dolió físicamente. El señor Martínez me miró con comprensión paternal. Había visto a muchos padres arruinar sus finanzas por generosidad mal dirigida. Señora Rosales, puedo hablarle como amigo además de como su gerente. Asentí, apreciando su honestidad. He visto su historial financiero durante años. Usted ha vivido siempre al límite, ayudando a su familia. Esta propiedad representa su oportunidad de tener seguridad económica. Piénselo muy bien antes de regalarla. Sus palabras resonaron en mi mente mientras caminaba de regreso a casa. Por primera vez alguien me había hablado de mi futuro financiero como algo importante, como algo que merecía consideración. Durante décadas había vivido pensando que mi bienestar económico era secundario, que mi rol era sacrificarme por otros sin esperar nada a cambio. Al llegar a casa, encontré 3 mensajes de voz de Ivana. Los escuché uno por uno, notando cómo su tono cambiaba de casual a ligeramente preocupado. Mami, llámame cuando puedas. Mami, ¿está todo bien? No has contestado mis mensajes. Mami, estoy empezando a preocuparme. ¿Pasó algo? Era la primera vez en meses que Ivana parecía genuinamente preocupada por mí, pero llegaba demasiado tarde. Su preocupación aparecía solo cuando yo no estaba disponible inmediatamente, cuando no respondía a sus llamadas al primer timbre. Durante años había estado disponible 24 horas al día para cualquier crisis o necesidad suya,
pero ahora que necesitaba espacio para pensar, ella se inquietaba. En lugar de devolverle la llamada inmediatamente como siempre hacía, decidí cocinar. Preparé mi guiso favorito, el mismo que mi madre me había enseñado cuando tenía 15 años. Era una receta simple pero reconfortante: carne con papas, zanahoria y especias que llenaban la casa de un aroma que me transportaba a mi infancia. Mientras cocinaba, pensé en todas las veces que había preparado comida especial para Ivana. Sus cumpleaños, sus graduaciones, cuando se sentía triste, cuando quería celebrar algo. La cocina había sido mi lenguaje de amor, mi manera de demostrar cariño cuando las palabras no alcanzaban. Pero hoy cocinaba para mí, por el simple placer de nutrir mi propio cuerpo y alma. El teléfono sonó durante la cena. Era Ivana otra vez, pero dejé que fuera al contestador. Su voz sonaba definitivamente molesta ahora. Mami, esto es ridículo. ¿Por qué no contestas? Solo porque no vas a ser la madrina no significa que tengas que hacer un drama. Llámame. Un drama. Mi dolor era un drama para ella, mi necesidad de procesar la humillación era una exageración. En su mundo perfecto, yo debía aceptar su decisión con gracia y seguir siendo la madre disponible y comprensiva de siempre. Esa noche, antes de acostarme, saqué las llaves del apartamento otra vez. Las sostuve bajo la luz de la lámpara, viendo cómo brillaban como pequeños símbolos de posibilidad. Ya no representaban solo un regalo para Ivana, representaban opciones para mi propia vida. Pensé en la conversación con el señor Martínez, en los números que había mencionado. $1,200 mensuales de alquiler significarían no tener que preocuparme por llegar a fin de mes. Significarían poder comprar medicinas sin calcular si me alcanzaba para la comida. Significarían poder ayudar a Alma con sus estudios de especialización sin endeudarme. También pensé en vender el apartamento. $130,000 me darían una seguridad que nunca había tenido. Podría invertir parte del dinero, guardar una reserva para emergencias médicas, incluso tomarme unas vacaciones después de décadas sin descanso. Pero la opción que más me dolía considerar era la original: regalárselo a Ivana. Después de su mensaje cruel, después de su falta de consideración, después de reemplazarme como si fuera un objeto usado, ¿realmente merecía recibir el regalo más grande de mi vida? Me acosté esa noche con más preguntas que respuestas, pero con una certeza nueva. Por primera vez en 30 años, mis decisiones iban a estar basadas en lo que era mejor para mí, no solo en lo que hacía felices a otros. Era un cambio radical en mi manera de pensar, y aunque me asustaba, también me daba una sensación extraña de poder. Las llaves permanecieron en mi mesa de noche esa noche, brillando bajo la luz de la luna que entraba por la ventana. Mañana tendría que decidir qué hacer con ellas, pero por primera vez en décadas, sabía que cualquier decisión que tomara sería mía, completamente mía. El apartamento en Palermo esperaba una decisión, pero yo ya no tenía prisa. Había vivido toda mi vida adulta con urgencias ajenas, resolviendo crisis de otros, corriendo para satisfacer necesidades que no eran mías. Esta vez, me tomaría el tiempo necesario para decidir sabiamente. El sábado amaneció con lluvia, una de esas lluvias persistentes que parecían reflejar perfectamente mi estado de ánimo. Había dormido mal, despertándome varias veces pensando en las llaves que descansaban en mi mesa de noche y en las decisiones que tendría que tomar. Mi teléfono tenía 7 llamadas perdidas de Ivana y 3 mensajes de texto cada vez más desesperados. Decidí no contestar todavía. Necesitaba claridad mental antes de enfrentar a mi hija, y sabía que en cuanto escuchara su voz, mi resolución se debilitaría. Durante 30 años había cedido ante sus lágrimas, sus ruegos, sus manipulaciones emocionales disfrazadas de necesidad. Esta vez sería diferente. Preparé mi desayuno lentamente, saboreando cada sorbo de café, cada mordida de tostada con mermelada casera. Era un lujo simple que rara vez me permitía: desayunar sin prisa, sin la urgencia de resolver problemas ajenos, sin revisar obsesivamente mi teléfono por si Ivana necesitaba algo. A las 9 de la mañana tocaron mi puerta. A través de la ventana vi el auto de Ivana estacionado afuera, el Honda Civic blanco que yo había ayudado a financiar cuando consiguió su primer trabajo. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la calma. Sabía que este momento llegaría, había estado preparándome mentalmente para él. Abrí la puerta y ahí estaba mi hija, empapada por la lluvia, con el cabello pegado a la frente y una expresión entre preocupada y molesta. «Mami, ¿qué te pasa? Llevo 2 días tratando de contactarte».
Su voz tenía esa mezcla de reproche y ansiedad que conocía tan bien. Entra, te vas a enfermar, le dije, haciéndome a un lado. Ivana entró sacudiéndose la lluvia, mirando alrededor como si mi casa hubiera cambiado desde su última visita. Se veía diferente, más elegante que antes, con ropa que yo sabía que costaba más de lo que yo ganaba en un mes. ¿Por qué no contestabas el teléfono?, me preguntó directamente, sin sentarse. Pensé que te había pasado algo. Su preocupación sonaba genuina, pero había algo más en su tono, una impaciencia que me dolió. Estaba pensando, le respondí simplemente. Me senté en mi sillón favorito, el que había comprado de segunda mano cuando ella tenía 10 años y que había sido testigo de tantas conversaciones importantes entre nosotras. Ivana se sentó en el borde del sofá, como si no planeara quedarse mucho tiempo. Mami, sé que estás molesta por lo de la madrina, pero tienes que entender. Comenzó, pero la interrumpí levantando la mano. Era la primera vez en años que la interrumpía, y su sorpresa fue evidente. Antes de que hables, quiero preguntarte algo, le dije, manteniendo mi voz calmada. ¿Tú sabes cuánto dinero he gastado en ti durante estos 30 años? La pregunta la tomó desprevenida. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, como si estuviera tratando de entender hacia dónde iba la conversación. No sé, mami. Nunca me has dicho que llevaras cuentas, respondió con una risa nerviosa. Eres mi madre, se supone que... Se detuvo, dándose cuenta de que esa respuesta sonaba peor de lo que había pretendido. Se supone que ¿qué, Ivana? La miré directamente a los ojos, esos ojos café que habían sido mi debilidad durante décadas. ¿Se supone que soy tu cuenta bancaria personal? ¿Se supone que debo dar todo sin esperar nada a cambio? Su rostro cambió, la sorpresa dando paso a una expresión defensiva que no le había visto antes. No es eso, mami. Pero nunca me dijiste que te molestara ayudarme. Siempre parecías feliz de hacerlo. Tenía razón en eso. Yo había escondido mi cansancio, mis sacrificios, mis privaciones detrás de sonrisas y palabras de apoyo incondicional. Calculé algunos números. Continué, sacando una libreta donde había anotado cifras la noche anterior. Tu educación privada, $45,000. Tu universidad, $32,000. Tu primer auto, $8,000 de enganche que nunca me devolviste. Tus emergencias médicas, tus viajes, tus caprichos. Estamos hablando de más de $100,000 que he invertido en tu vida. Ivana me miraba con la boca ligeramente abierta. Era la primera vez que ponía números concretos a mis sacrificios, la primera vez que hacía visible el costo real de su bienestar. Mami, yo no te pedí que guardaras cuentas, murmuró, pero su voz había perdido fuerza. No guardaba cuentas, le respondí. Las calculé esta semana, después de que me dijeras que ya no era lo suficientemente buena para ser tu madrina. Después de que me reemplazaras por Fabiana como si fuera un objeto que ya no necesitas. Se puso de pie bruscamente, caminando hacia la ventana. Pude ver que estaba luchando entre la culpa y la justificación. Finalmente se volvió hacia mí. Mami, la boda es muy importante para Carlos y su familia. Fabiana tiene conexiones, conoce a la gente adecuada. No es personal. Todo es personal, Ivana, le dije, sintiendo una tristeza profunda. Una madre criando sola a su hija es personal. Una mujer trabajando 3 empleos para pagar la universidad de su hija es personal. Una madre siendo reemplazada por una suegra rica es definitivamente personal. Las lágrimas comenzaron a brotar en sus ojos, pero ya no me conmovían como antes. Durante años había cedido ante sus lágrimas. Había cambiado mis decisiones para evitar su dolor. Esta vez permanecí firme. ¿Qué quieres que haga, mami? ¿Que cancele todo y empiece de nuevo? La boda es en 3 semanas. No quiero que canceles nada, le respondí con calma. Solo quiero que entiendas que las decisiones tienen consecuencias. Tu decisión de reemplazarme tiene la consecuencia de que yo también puedo tomar decisiones sobre mi vida. Ivana se sentó otra vez, esta vez más cerca de mí. Pude oler su perfume caro, ver sus uñas perfectamente arregladas, notar la pulsera de oro que no reconocía. Todo en ella gritaba éxito y prosperidad, logros construidos sobre la base de mis sacrificios. ¿Qué tipo de decisiones?, preguntó con voz pequeña. Por un momento consideré contarle sobre el apartamento.
Imaginar su reacción cuando supiera que había estado a punto de recibir el regalo más valioso de mi vida. Pero algo me detuvo. Quizás era orgullo, quizás era el instinto de proteger lo poco que me quedaba de poder en esta relación. Decisiones sobre cómo quiero vivir el resto de mi vida, le dije en cambio. Sobre si quiero seguir siendo solo la madre que da todo y no recibe nada, o si quiero ser una persona con mis propias necesidades y deseos. El silencio llenó la habitación como una presencia física. Ivana jugaba nerviosamente con sus llaves del auto, evitando mi mirada. Finalmente habló, con una voz que intentaba sonar razonable. Mami, después de la boda todo volverá a la normalidad. Podemos pasar más tiempo juntas. Puedes venir a cenar los domingos con nosotros. La normalidad. Como si la humillación fuera solo un paréntesis en nuestra relación, como si después de que ella obtuviera lo que quería, yo pudiera simplemente olvidar y volver a ser la madre conveniente de siempre. ¿Y si no quiero que las cosas vuelvan a la normalidad?, le pregunté. Su rostro mostró confusión genuina. En su mente, yo era una constante, alguien que siempre estaría ahí sin importar cómo me tratara. La posibilidad de que yo cambiara, de que tomara control de mi propia vida, simplemente no existía en su universo. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que tal vez es hora de que aprendas a vivir sin depender de mí para todo, le respondí. Sin mis préstamos de emergencia, sin mi ayuda financiera constante, sin tener una madre que siempre dice que sí a todo lo que necesitas. Ahora sí parecía asustada. La realidad de lo que significaría perder mi apoyo incondicional comenzaba a penetrar su conciencia. Mami, no puedes estar hablando en serio. Somos familia. Las familias se ayudan mutuamente. Tienes razón, le dije, poniéndome de pie. Las familias se ayudan mutuamente. El problema es que esta familia ha sido solo yo ayudándote a ti durante 30 años. Tal vez es hora de que esa ayuda mutua sea realmente mutua. Ivana se quedó sentada unos minutos más, claramente esperando que yo cediera, que suavizara mis palabras, que volviera a ser la madre comprensiva de siempre. Pero esta vez no lo hice. Permanecí de pie, calmada pero firme, dejando que mis palabras se asentaran en el aire entre nosotras. Finalmente se levantó, tomó su cartera y caminó hacia la puerta. Se detuvo con la mano en el picaporte. Espero que reconsideres esto, mami. No querrás arruinar nuestra relación por un malentendido. Un malentendido. Así etiquetaba mi dolor, mi humillación, mi despertar a la realidad de nuestra relación unilateral. Después de que se fue, me quedé de pie en mi sala, sintiendo una mezcla extraña de tristeza y liberación. Por primera vez en décadas, había puesto límites. Había dicho verdades que necesitaban ser dichas. Las llaves del apartamento seguían esperando en mi mesa de noche, pero ahora tenían un significado completamente diferente. Ya no eran solo el regalo que había planeado dar, eran el símbolo de mi capacidad de elegir mi propio destino. Después de que Ivana se fue, la casa se sumió en un silencio que no había experimentado en años. Era diferente al silencio de la soledad, era el silencio de la decisión, pesado pero liberador. Me preparé otra taza de café y me senté a procesar lo que acababa de suceder. Por primera vez en mi vida adulta, había puesto mis necesidades emocionales antes que las de mi hija. El teléfono comenzó a sonar a las 2 horas. Era Carlos, algo que me sorprendió porque rara vez me llamaba directamente. Su voz sonaba tensa, claramente incómodo con la situación. Señora Inés, espero que esté bien. Ivana me contó sobre su conversación de esta mañana. Estoy perfectamente bien, Carlos, le respondí con una cordialidad fría. ¿En qué puedo ayudarte? Sabía exactamente por qué llamaba, pero quería escucharlo decir las palabras. Bueno, Ivana está muy preocupada. Dice que usted está considerando cambiar algunas cosas en su relación. Su diplomacia era evidente, tratando de navegar una situación que claramente lo incomodaba. Quería asegurarle que la respetamos mucho y que esperamos que pueda entender nuestra posición sobre la madrina. Nuestra posición. Como si fuera una negociación comercial, como si mi lugar en la vida de mi hija fuera un tema de debate corporativo. Entiendo perfectamente su posición, Carlos. Lo que ustedes no parecen entender es la mía. Hubo una pausa larga antes de que continuara. Señora Inés, sé que Ivana ha dependido mucho de usted a lo largo de los años. Estamos muy agradecidos por todo lo que ha hecho por ella.
Agradecidos. La palabra sonaba vacía viniendo de alguien que había sugerido que yo no encajaba con la estética de su boda. Tan agradecidos que decidieron reemplazarme por alguien más apropiada, le pregunté directamente. No iba a permitir que endulzara la realidad con palabras diplomáticas. Otra pausa, más larga esta vez. Señora Inés, mi madre tiene mucha experiencia con este tipo de eventos. No fue nada personal contra usted. La misma frase que había usado Ivana, como si la hubieran ensayado juntos. Carlos, permíteme explicarte algo que quizás no entiendes, le dije, sintiendo una fuerza nueva en mi voz. Cuando crías a una hija sola durante 30 años, cuando sacrificas todo por su bienestar, cuando eres la única constante en su vida, ser reemplazada como madrina no es nada personal. Es todo personal. Pude escuchar su respiración incómoda al otro lado de la línea. Claramente no había esperado esta conversación, probablemente había asumido que yo sería comprensiva y dócil como siempre. ¿Qué podemos hacer para solucionar esto?, preguntó finalmente. No hay nada que solucionar, le respondí. Ustedes tomaron su decisión, yo estoy tomando las mías. Es así de simple. Después de esas palabras, colgué el teléfono. Era la primera vez en mi vida que colgaba a alguien, y la sensación fue inesperadamente liberadora. Esa tarde decidí hacer algo que no había hecho en meses: salir sola. Me vestí con cuidado, tomé mi cartera y caminé hasta el centro comercial donde rara vez iba porque todo me parecía demasiado caro. Esta vez entré con una mentalidad diferente. No iba a comprar por necesidad o para otros, iba a explorar qué era lo que yo quería. En una tienda de ropa para mujeres maduras, encontré un vestido que me gustó inmediatamente. Era de un tono borgoña elegante, con un corte que favorecía mi figura sin ser pretencioso. Costaba $80, más de lo que normalmente gastaría en ropa para mí en 3 meses. Me lo probé y, por primera vez en años, me vi en el espejo y me gustó lo que vi. Se ve hermosa, me dijo la vendedora, una mujer de mi edad con una sonrisa genuina. Ese color realza sus ojos. Compré el vestido sin calcular cuántas cuentas podría pagar con esos $80, sin pensar en qué otra cosa podría necesitar más urgentemente. Lo compré simplemente porque me hacía sentir bien. De camino a casa, mi teléfono sonó varias veces. Ivana, Carlos otra vez, y luego un número que no reconocí. Los ignoré todos. Por primera vez en décadas, no estaba disponible inmediatamente para crisis ajenas. El mundo no se había acabado porque no contesté el teléfono de inmediato. Esa noche, Alma vino a visitarme como había prometido. Trajo pizza de mi lugar favorito y una botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial. Abuela, te ves diferente, me dijo en cuanto me vio. Hay algo en tu cara, como si hubieras tomado una decisión importante. Le conté sobre mi conversación con Ivana y sobre las llamadas de Carlos. Alma escuchó con atención, asintiendo en los momentos apropiados. Cuando terminé, sirvió el vino y levantó su copa. Brindo por mi abuela, que finalmente decidió ponerse a sí misma primero. ¿Crees que estoy siendo muy dura?, le pregunté, aunque parte de mí ya conocía la respuesta. Alma tomó un sorbo de vino antes de responder, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Abuela, ¿tú crees que si la situación fuera al revés, si tú necesitaras algo de tía Ivana, ella dejaría todo para ayudarte? La pregunta me golpeó porque la respuesta era obvia. Ivana me ayudaría si fuera conveniente, si no interfiriera con sus planes, si no costara demasiado esfuerzo. La semana pasada, continuó Alma, cuando estabas en el hospital por esos mareos, ¿quién fue a acompañarte? Yo. ¿Quién se quedó contigo toda la noche? Yo. Tía Ivana ni siquiera preguntó cómo te sentías hasta 3 días después, y solo porque yo le dije. Tenía razón. Había estado tan acostumbrada a ser la que daba apoyo que había normalizado no recibirlo. Cuando realmente necesitaba algo, Ivana siempre tenía una excusa: trabajo, compromisos con Carlos, cansancio. Pero cuando ella necesitaba algo, yo siempre encontraba la manera de estar disponible. Hay algo más que quiero contarte, le dije a Alma, decidiendo finalmente compartir mi secreto. Fui a mi habitación y traje las llaves del apartamento. Cuando se las mostré y le expliqué lo que representaban, sus ojos se llenaron de lágrimas. Abuela, ibas a regalarle un apartamento de $120,000 después de cómo te trató.
Su voz mezcló incredulidad con admiración. Eres la mujer más generosa del mundo, pero también la que menos se valora a sí misma. Le conté sobre mi visita al banco, sobre las opciones que tenía, rentar, vender o aún regalarlo. Alma escuchó todo en silencio, jugando con las llaves entre sus dedos. ¿Sabes qué opino?, me dijo finalmente. Opino que estas llaves representan tu libertad. Libertad de elegir qué hacer con tu dinero, libertad de no ser tomada por garantizada, libertad de vivir para ti misma. Esa noche, después de que Alma se fue, me senté en mi sillón favorito con las llaves en mi regazo. Pensé en todas las posibilidades que representaban. Si las rentaba, tendría un ingreso mensual que me permitiría vivir con dignidad por primera vez en décadas. Si vendía el apartamento, tendría una suma que me daría seguridad para mis años dorados. Pero más importante que el dinero era lo que estas llaves simbolizaban: mi capacidad de tomar decisiones independientes. Durante 30 años había vivido en función de las necesidades de Ivana, calculando cada gasto, cada decisión, cada plan en términos de cómo afectaría su bienestar. Estas llaves representaban la posibilidad de vivir para mí misma. Mi teléfono siguió sonando intermitentemente durante la noche, pero no lo contesté. Sabía que era Ivana, probablemente entrando en pánico al darse cuenta de que había perdido su acceso inmediato a mi apoyo incondicional. Parte de mí se sentía culpable por su angustia, pero una parte más fuerte se sentía orgullosa de finalmente haber puesto límites. Me acosté esa noche sabiendo que había cruzado un punto de no retorno. Ya no era la madre que decía sí a todo, la que sacrificaba todo sin cuestionar. Era una mujer de 68 años que finalmente había decidido que su vida también importaba. Las llaves descansaron en mi mesa de noche como guardianas de mi nuevo futuro. Mañana tendría que tomar decisiones concretas sobre qué hacer con ellas, pero por primera vez en décadas, sabía que cualquier decisión que tomara sería completamente mía. Ya no viviría en función de hacer felices a otros. Viviría para hacer justicia a la mujer que había sacrificado tanto durante tantos años. El cambio era aterrador, pero también exhilarante. Después de una vida dedicada a otros, finalmente era hora de dedicarme a mí misma. El lunes amaneció con un sol brillante que parecía burlarse de la tormenta emocional que había vivido durante el fin de semana. Decidí que era hora de tomar acción concreta sobre el apartamento. No podía seguir posponiendo una decisión que afectaría el resto de mi vida. Me vestí con mi nuevo vestido borgoña, me maquillé por primera vez en semanas, y salí de casa con las llaves del apartamento en mi cartera. El edificio en Palermo se veía aún más impresionante bajo la luz del sol matutino. Era moderno pero acogedor, con jardines bien cuidados y una entrada elegante que me había enamorado desde la primera vez que lo vi. El portero me saludó con cortesía cuando le expliqué que era la propietaria del apartamento del 7º piso. Subí en el ascensor con el corazón latiendo fuerte. Era la primera vez que visitaba el apartamento desde que había firmado los papeles. Durante meses había resistido la tentación de venir, queriendo que la primera vez fuera especial, cuando se lo entregara a Ivana en su noche de bodas. Abrí la puerta y entré a lo que había imaginado sería el hogar perfecto para mi hija. La luz entraba a raudales por las ventanas grandes, iluminando los pisos de madera clara que tanto me habían gustado. La cocina tenía esa isla central que Ivana siempre había soñado. Los electrodomésticos eran nuevos y elegantes. El baño principal tenía la ducha de lluvia que había visto en las revistas que ella leía. Caminé por cada habitación imaginando cómo habría sido la reacción de Ivana al ver este lugar. Su cara de sorpresa, sus lágrimas de felicidad, sus abrazos agradecidos. Pero ahora, de pie en medio de este apartamento hermoso, me pregunté si realmente conocía a la mujer en la que se había convertido mi hija. Me senté en el suelo de la sala, apoyándome contra la pared, y saqué mi teléfono. Tenía 17 llamadas perdidas de Ivana, 8 mensajes de texto, y 3 mensajes de voz. Decidí escuchar los mensajes de voz, preparándome para lo que podría encontrar. El primero era de ayer por la noche. Mami, por favor llámame. Estoy muy preocupada. Nunca habíamos peleado así. No entiendo qué está pasando contigo, pero podemos solucionarlo. Su voz sonaba genuinamente angustiada, pero también había una nota de frustración, como si mi comportamiento fuera un inconveniente que necesitaba ser resuelto rápidamente. El segundo mensaje era de esta mañana temprano. Mami, esto es ridículo. Sé que estás molesta, pero no puedes simplemente desaparecer. Tengo cosas que hacer para la boda y necesito saber que estás bien.
Carlos dice que debería darte espacio, pero conoces que no puedo cuando estás así. Cuando estás así. Como si mi reacción fuera un capricho emocional, una rabieta que pronto pasaría. El tercer mensaje era más reciente. Mami, voy a ir a tu casa esta tarde. Necesitamos hablar como adultas. Esta situación se está saliendo de control y no puedo tener este estrés adicional antes de mi boda. El estrés adicional. Mi dolor se había convertido en su inconveniente. Cerré el teléfono y miré alrededor del apartamento vacío. Las paredes blancas esperaban decoración, los espacios esperaban muebles, todo esperaba vida. ¿Pero la vida de quién? Por primera vez desde que había comprado este lugar, consideré seriamente la posibilidad de que no fuera para Ivana. Sonó mi teléfono. Era Martina, mi mejor amiga desde hace 20 años, la única persona que había conocido todos mis sacrificios y nunca me había juzgado por ellos. Inés, ¿dónde estás? Pasé por tu casa y no estabas. Alma me contó lo que pasó con Ivana. Estoy en el apartamento, le dije, y le expliqué dónde era. ¿Puedes venir? Necesito hablar con alguien que me conozca realmente. Martina había sido testigo de mi relación con Ivana durante décadas. Había visto mis sacrificios, había escuchado mis preocupaciones, había sido mi confidente en los momentos más difíciles. 30 minutos después llegó con café y pasteles de la panadería que ambas amábamos. Martina era una mujer práctica, madre de 2 hijos que la respetaban y la incluían en sus vidas sin tomarla por garantizada. Al ver el apartamento, silbó en admiración. Inés, esto es hermoso. ¿Realmente ibas a regalárselo después de lo que te hizo? Nos sentamos en el suelo de la sala, compartiendo el café mientras le contaba todos los detalles de los últimos días. Martina escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente, su rostro mostrando una mezcla de comprensión e indignación. «¿Sabes qué me molesta más?», me dijo cuando terminé. «No es solo que Ivana te haya reemplazado como madrina. Es que lo hizo de manera tan casual, como si 30 años de dedicación no significaran nada. Como si fueras intercambiable». Tenía razón. Lo que más me dolía no era solo la decisión, sino la manera en que había sido tomada. Sin consulta, sin consideración, sin reconocimiento de lo que podría significar para mí. Martina, ¿tú crees que he sido una mala madre? ¿Que he mimado tanto a Ivana que ya no me valora? Martina me tomó las manos, mirándome directamente a los ojos. Inés, has sido una madre excepcional. Demasiado buena, diría yo. El problema no es que haya sido mala madre. El problema es que nunca le enseñaste a Ivana que tú también eres una persona con necesidades y límites. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Había criado a Ivana creyendo que mi rol era dar sin límites, sacrificar sin queja, estar disponible sin condiciones. Nunca le había mostrado que yo también tenía necesidades emocionales, que también merecía respeto y consideración. ¿Qué vas a hacer con este lugar?, me preguntó Martina, mirando alrededor del apartamento. Porque si me preguntas, creo que sería una locura regalárselo ahora. No después de cómo te trató. Por primera vez verbalicé lo que había estado pensando. Estoy considerando rentarlo. El banco dice que puedo obtener $1,200 mensuales. Sería más dinero del que he tenido jamás para mí sola. Martina sonrió, la primera sonrisa genuina que había visto en días. Inés, eso sería perfecto. Tendrías independencia económica real. Podrías vivir con dignidad sin depender de nadie. Pausa. Y sin que nadie dependa de ti de manera poco saludable. Hablamos durante 2 horas sobre las posibilidades. Martina me ayudó a ver que rentar el apartamento no solo me daría seguridad económica, sino también independencia emocional. Ya no sería la madre que necesitaba dar regalos costosos para sentirse valiosa, sería una mujer con recursos propios. Cuando Martina se fue, me quedé sola en el apartamento, pero esta vez el silencio se sentía diferente. No era el silencio de la pérdida, sino el silencio de la posibilidad. Caminé hasta la ventana que daba al parque y me imaginé despertándome aquí cada mañana, preparando mi café en esta cocina hermosa, viviendo una vida que fuera completamente mía. Era una fantasía loca, una mujer de 68 años empezando de nuevo. Pero también era posible. Podría rentar mi casa actual, mudarme aquí, tener un ingreso fijo que me permitiera vivir con comodidad. Podría ser la inquilina de mi propio apartamento,
disfrutando de algo que había comprado con mi propio esfuerzo. Mi teléfono sonó otra vez. Esta vez era un número que no reconocía, pero contesté. «Señora Rosales, habla Diego Méndez, soy agente inmobiliario». Me dio su número mi colega que manejó la compra de su apartamento en Palermo. ¿Estaría interesada en rentarlo? Tengo varios clientes buscando exactamente ese tipo de propiedad. Era como si el universo estuviera confirmando mi decisión. Sí, le dije sin dudar. Estoy interesada en rentarlo. Programamos una cita para el miércoles para discutir los detalles. Cuando colgué, sentí una emoción que no había experimentado en años, la emoción de tomar control de mi propio destino. Esa tarde, cuando regresé a mi casa, encontré a Ivana esperándome en la entrada. Se veía cansada, estresada, con ojeras que no había notado antes. «Mami, necesitamos terminar con esto. La boda es en 2 semanas y no puedo tener todo este drama». Drama. Otra vez esa palabra. Mi despertar emocional, mi decisión de valorarme a mí misma, mi reacción a ser tratada como desechable, todo era drama para ella. «Tienes razón», le dije, sorprendiéndola. «Necesitamos terminar con esto». Abrí la puerta de mi casa y ella me siguió adentro. Esta vez no le ofrecí café, no traté de hacer que se sintiera cómoda. Me senté en mi sillón y la miré directamente. «Ivana, he tomado algunas decisiones que quiero compartir contigo». Su rostro mostró alivio, claramente pensando que había reconsiderado mi posición. «Me alegra escuchar eso, mami. Sabía que entenderías». Pero su alivio se desvaneció cuando vio mi expresión seria. «Primera decisión», le dije con voz calmada, «a partir de ahora, nuestra relación económica cambia. Ya no habrá más préstamos, más emergencias financieras solucionadas por mí, más regalos caros que no puedo permitirme». Su boca se abrió ligeramente, pero no la dejé interrumpir. «Segunda decisión, voy a empezar a vivir para mí misma. Tengo 68 años y es hora de que experimente lo que significa tener mi propia vida, mis propios planes, mis propias prioridades». «Mami, ¿qué estás diciendo?», susurró, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. «Estoy diciendo que la madre que siempre dice sí, que siempre sacrifica todo, que siempre pone a otros primero, se retiró. Es hora de que conozcas a la mujer que realmente soy cuando no estoy viviendo solo para hacer felices a otros». El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Ivana me miraba como si hubiera hablado en un idioma extranjero, como si la mujer sentada frente a ella fuera una desconocida que había usurpado el cuerpo de su madre. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no me conmovieron. Había llorado demasiadas lágrimas propias en los últimos días como para ceder ante las suyas. «No puedes hablar en serio», murmuró finalmente, su voz quebrada. «Somos familia, mami. Las familias no se abandonan así». Era fascinante cómo podía usar la palabra familia como un arma cuando le convenía, después de haberme excluido tan fácilmente de su día más importante. «Tienes razón sobre las familias», le respondí, manteniendo mi voz firme. «Las familias se apoyan mutuamente, se respetan, se valoran. Dime, Ivana, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que te preocupaste por mis necesidades en lugar de solo las tuyas?» Ivana abrió la boca para responder, pero se detuvo. Pude ver en sus ojos que estaba buscando en su memoria y no encontraba una respuesta que la favoreciera. La realidad de nuestra relación unilateral se estaba haciendo visible incluso para ella. Yo siempre pensé que tú estabas bien», dijo débilmente. «Nunca me dijiste que necesitaras algo». Era la excusa perfecta. Si yo no había verbalizado mis necesidades, entonces ella no tenía obligación de notarlas. «¿Sabes por qué nunca te dije que necesitaba algo?», le pregunté, sintiéndome más calmada de lo que había estado en días. «Porque desde que eras pequeña, aprendí que mi rol era resolver tus problemas, no agregar los míos a tu lista. Aprendí que ser una buena madre significaba ser invisible como persona». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero había algo calculador en su expresión. Conocía esa mirada, era la misma que había usado desde niña cuando quería conseguir algo. «Mami, sé que he sido egoísta. Puedo cambiar. Después de la boda, podemos hablar, podemos». «Después de la boda», la interrumpí. «Siempre es después de algo contigo. Después de la boda,
después del trabajo, después de que resuelvas tus propias prioridades. ¿Sabes qué? Yo también tengo un después. Después de 30 años de vivir para ti, voy a vivir para mí. Ivana se puso de pie bruscamente, caminando hacia la ventana con los brazos cruzados. Pude ver que estaba luchando entre la manipulación emocional que había usado toda su vida y la creciente comprensión de que esta vez no funcionaría. ¿Qué quieres que haga, mami? ¿Que cancele mi boda? ¿Que le diga a Carlos que su madre no puede ser la madrina? No quiero que hagas nada, le respondí con sinceridad. Quiero que disfrutes tu boda, que seas feliz con Carlos, que tengas la ceremonia elegante que has planeado. Solo quiero que lo hagas sin esperar que yo financie tu felicidad o que aplauda decisiones que me lastiman. Se volvió hacia mí con una expresión de incredulidad. ¿Financiar mi felicidad? Nunca te he pedido que pagues mi boda. Tenía razón técnicamente, pero estaba evitando el punto más grande. No, no me has pedido que pague tu boda, le dije lentamente. Pero me has pedido que la financie emocionalmente. Que acepte ser reemplazada sin quejarme, que sonría mientras me hacen sentir inadecuada, que actúe como si mi dolor no importara con tal de que tu día sea perfecto. Mi teléfono sonó en ese momento. Era el agente inmobiliario, Diego Méndez. Disculpa, le dije a Ivana, y contesté. Señora Rosales, tengo excelentes noticias. Ya tengo 3 familias interesadas en rentar su apartamento. Una está dispuesta a pagar $1,300 mensuales y firmar un contrato de 2 años. Ivana me miraba con curiosidad mientras yo hablaba con Diego, programando una reunión para el día siguiente. Cuando colgué, sus ojos estaban llenos de preguntas. ¿Qué apartamento?, preguntó con voz cautelosa. Por un momento consideré no decirle. Parte de mí quería guardar este secreto, proteger mi decisión de su probable reacción dramática. Pero otra parte sabía que era hora de que supiera exactamente lo que había estado a punto de recibir y perder. El apartamento que compré para regalarte en tu noche de bodas, le dije simplemente. El apartamento de 2 habitaciones en Palermo que costó $120,000 de mis ahorros. El apartamento con la cocina que siempre soñaste y la ducha de lluvia que viste en las revistas. El color desapareció de su rostro. Sus piernas parecieron fallarle y se sentó pesadamente en el sofá. ¿Compraste qué?, susurró, como si las palabras fueran físicamente difíciles de procesar. Un apartamento, repetí con calma. Gasté 8 meses buscando el lugar perfecto para ti y Carlos. Usé todos mis ahorros, más un préstamo que tardaré años en pagar. Planeaba darte las llaves durante la cena de tu boda, como mi regalo para tu nueva vida. Ivana se llevó las manos a la cara, sus hombros temblando. Cuando finalmente me miró, sus ojos estaban llenos de horror y comprensión. Dios mío, mami. Yo no sabía. Si hubiera sabido. Si hubiera sabido, ¿habrías tomado una decisión diferente?, le pregunté, aunque ya conocía la respuesta. ¿Habrías mantenido a tu madre pobre como madrina si hubieras sabido que tenía un regalo de $120,000 esperándote? No pudo responder, y su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Había confirmado lo que yo temía, que su amor por mí era proporcional a lo que yo podía darle. Pero ahora vas a rentarlo, dijo finalmente, su voz apenas audible. No era una pregunta, era la comprensión lenta de lo que había perdido. Sí, le confirmé. Voy a rentarlo. $1,300 mensuales que me darán la independencia económica que nunca he tenido. Dinero que me permitirá vivir con dignidad sin depender de nadie y sin que nadie dependa de mí. Ivana se quedó sentada en silencio durante largos minutos. Pude ver el cálculo en sus ojos, la comprensión gradual de que había perdido algo invaluable por una decisión que ahora parecía trivial. ¿Hay algo que pueda hacer para que reconsideres?, preguntó finalmente. ¿Reconsiderar qué?, le pregunté. ¿Reconsiderar regalarte un apartamento después de que me reemplazaras como madrina? ¿Reconsiderar valorarme a mí misma? ¿Reconsiderar tener una vida propia? Puedo hablar con Carlos, dijo desesperadamente. Puedo decirle que quiero que tú seas la madrina. Puedo arreglar esto. Pero sus palabras sonaban huecas, motivadas por la pérdida del regalo más que por un cambio genuino de corazón. Ivana, le dije con tristeza, el daño ya está hecho. No es solo sobre ser madrina. Es sobre el hecho de que me reemplazaste tan fácilmente,
de que mi valor en tu vida dependía de mi utilidad. Cambiar de madrina ahora no cambiaría el hecho de que me consideraste intercambiable. Se puso de pie nuevamente, esta vez con una expresión más desesperada. Mami, por favor. Sé que he cometido errores, pero puedo cambiar. Podemos volver a como éramos antes. Como éramos antes, ella tomando y yo dando, ella decidiendo y yo aceptando, ella viviendo su vida mientras yo vivía en función de la suya. No quiero volver a como éramos antes, le dije con una certeza que me sorprendió. Como éramos antes no era saludable para ninguna de las dos. Tú nunca aprendiste a valorar lo que tenías, y yo nunca aprendí a valorarme a mí misma. Ivana caminó hacia la puerta, pero se detuvo con la mano en el picaporte. ¿Y ahora qué?, preguntó con voz pequeña. Ya no somos madre e hija. Siempre seremos madre e hija, le respondí. Pero seremos madre e hija en términos diferentes. Seremos dos adultas que se respetan mutuamente, no una madre que da todo y una hija que toma todo. No sé cómo hacer eso, admitió, y por primera vez en nuestra conversación, su vulnerabilidad sonó genuina. Yo tampoco, le confesé. Pero estoy dispuesta a aprender. La pregunta es si tú también lo estás. Después de un largo momento, abrió la puerta y se fue sin responder. Me quedé sentada en mi sala, sintiendo una mezcla extraña de tristeza y alivio. Había puesto todas las cartas sobre la mesa, había dicho todas las verdades que necesitaban ser dichas. Ahora el apartamento en Palermo tenía un destino claro, sería mi fuente de independencia, no un regalo para alguien que no valoraba al dador. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en semanas. Por primera vez en 30 años, había puesto mis necesidades primero, y el mundo no se había acabado. De hecho, se sentía como si estuviera comenzando. 6 meses después, me desperté en mi apartamento de Palermo con el sonido de los pájaros del parque filtrándose por mis ventanas. La luz dorada de la mañana llenaba mi nueva cocina mientras preparaba café en la cafetera que me había comprado como regalo de inauguración. Era mi primer lujo real en décadas, una máquina que hacía el café perfecto todas las mañanas. El apartamento que había comprado para Ivana se había convertido en mi hogar. Después de rentarlo durante 3 meses a una familia encantadora, decidí mudarme yo misma. Renté mi casa anterior, que me daba $500 mensuales adicionales, y por primera vez en mi vida tenía un ingreso fijo que me permitía vivir con verdadera comodidad. Mi rutina matutina se había vuelto sagrada. Café en mi terraza, mirando el parque donde las familias jóvenes paseaban con sus hijos. Leía el periódico completo por primera vez en años, sin prisa, sin emergencias que resolver. Era una tranquilidad que no sabía que existía. Alma venía a visitarme todos los miércoles. Había terminado su especialización en cardiología pediátrica con honores, y yo había podido ayudarla financieramente sin sacrificar mi propia estabilidad. Abuela, me había dicho la semana anterior, eres una mujer completamente diferente. Tienes una luz en los ojos que no había visto en años. Tenía razón. Me había descubierto a mí misma a los 68 años. Había tomado clases de pintura en el Centro Cultural del barrio, había hecho amigas nuevas en mi clase de yoga para adultos mayores, había viajado a las cataratas del Iguazú por primera vez en mi vida. Cada experiencia era una revelación. Yo era una persona completa más allá de ser solo madre. La relación con Ivana había evolucionado lentamente. Su boda había sido hermosa, según las fotos que Alma me mostró. Fabiana había organizado todo perfectamente, tal como ella había prometido. No sentí dolor al ver las imágenes. Sentí una especie de paz sabiendo que mi ausencia como madrina había sido la decisión correcta para ambas. 2 meses después de la boda, Ivana había venido a visitarme. Se había sentado en mi nueva sala, mirando alrededor del apartamento que había sido destinado para ella. Es hermoso, mami, había dicho simplemente. Te queda perfecto. Nuestras conversaciones ahora eran diferentes. Hablábamos como 2 adultas, no como madre e hija atrapadas en roles disfuncionales. Ella me contaba sobre su trabajo, su matrimonio, sus planes. Yo le contaba sobre mis clases, mis nuevas amistades, mis descubrimientos personales. Ya no era su salvavidas financiero, pero paradójicamente, nuestra relación se había vuelto más honesta. He estado pensando mucho, me había dicho durante su última visita. Nunca me di cuenta de todo lo que sacrificaste. Nunca aprendí a valorarte como persona,
solo como mi madre que resolvía todo. Era el reconocimiento que había esperado durante años, pero que llegaba cuando ya no lo necesitaba para sentirme completa. Carlos había venido conmigo una vez, claramente incómodo pero haciendo el esfuerzo. Señora Inés, me había dicho, quiero disculparme por no entender la situación antes. Ivana me ha ayudado a ver las cosas desde otra perspectiva. No era una disculpa perfecta, pero era sincera. Martina se había mudado al edificio de al lado, y ahora éramos vecinas además de mejores amigas. Desayunábamos juntas los domingos, compartiendo historias de nuestras nuevas aventuras. ¿Te arrepientes de algo?, me había preguntado una mañana. Me arrepiento de haber tardado tanto en valorarme, le había respondido. Me arrepiento de haber criado a Ivana sin enseñarle que el amor no significa sacrificio total. Pero no me arrepiento de haber puesto límites. No me arrepiento de haber elegido vivir para mí misma. Esta mañana, mientras bebía mi café perfecto en mi terraza perfecta, reflexioné sobre el camino que había recorrido. Las llaves que una vez representaron un regalo rechazado ahora representaban mi libertad. El apartamento que iba a ser el hogar de Ivana se había convertido en mi santuario personal. Mi teléfono sonó. Era Alma. Abuela, ¿tienes planes para el almuerzo? Quiero llevarte a conocer ese restaurante nuevo que abrió cerca del hospital. Planes. Ahora tenía planes propios, deseos propios, una vida propia. Me encantaría, le respondí, y era completamente cierto. Cada día me encantaba algo nuevo, la luz en mi cocina, el aroma de las flores del parque, la sensación de tener tiempo para mí misma. Mientras me preparaba para salir, me miré en el espejo del recibidor. La mujer que me miraba desde el reflejo tenía 68 años, cabello gris que había decidido dejar natural, y ojos que brillaban con una paz que había tardado décadas en encontrar. Ya no era solo la madre de Ivana, era Inés Rosales, una mujer completa con su propia historia, sus propios logros, su propia vida. Tomé mis llaves, las mismas llaves que una vez habían representado un regalo no valorado, y salí de mi apartamento. El ascensor bajó suavemente hacia el lobby donde el portero me saludó con una sonrisa genuina. Que tenga un hermoso día, señora Rosales. Gracias, le respondí, todos mis días son hermosos ahora. Caminé hacia la calle bajo el sol de mediodía, sintiendo la brisa tibia en mi rostro. A mis 68 años había aprendido la lección más importante de mi vida. No necesitaba permiso de nadie para ser feliz. No necesitaba sacrificarme hasta desaparecer para ser valiosa. No necesitaba ser útil para ser amada. Había pasado 30 años pagando para ser amada, y ahora había descubierto algo mucho mejor: amarme a mí misma lo suficiente como para vivir la vida que merecía. No era venganza, era liberación. No era egoísmo, era supervivencia emocional. El futuro se extendía ante mí como un lienzo en blanco, lleno de posibilidades que por primera vez eran completamente mías. Y por primera vez en décadas, no tenía miedo del mañana. Tenía curiosidad, expectativa, ganas de descubrir qué más podía lograr esta mujer que había tardado casi 70 años en conocerse a sí misma. Hoy no necesitaba permisión para vivir.